activa sin querer, es necesario estar pendiente del micrófono. También, perdón. Son puros matemáticos. También tenemos el medio por el chat del Zoom. Podemos por ahí comunicarnos. Cualquier duda, consulta, pregunta, podemos escribirle por el chat del Zoom. La licenciada también va a estar leyendo los chats. Y por último, nosotros queremos que la participación sea constante, sea interactiva, que ustedes puedan manipular el material que tengan desde casa y también algunos aplicativos que se puedan mostrar desde la pantalla. Se le va a pasar, por favor, un formulario de asistencia por medio del chat del Zoom. Estén atentos, va a ir pasándose varias veces. Por favor, ingresen y llenen los datos para registrar la asistencia necesaria. Si tuvieran algún inconveniente, duda, por favor nos escriben por el chat del Zoom o también a los WhatsApp que ustedes forman parte en los diferentes grupos que tenemos. Así que bien, vamos a dar inicio entonces a la licenciada Cris. Adelante, por favor, licenciada. Muchas gracias, Mónica. Bueno, les doy un cordial saludo a todos los maestros, a los que ya los saludé, a los que recién están ingresando, a muchos amigos que también se encuentran presentes el día de hoy. Muchísimas gracias. El detalle, es como vuelvo a comentarles la importancia de que ustedes brinden este tiempo, de que se den un espacio para seguir profundizando en aquello que ustedes sienten que es importante. Y desde ya los felicito por ello, como les dije hace un instante. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Mónica, te voy a estar preguntando si por A o B se observa, porque a veces la señal, pues una que otra cosa a veces no se puede observar. Te voy a estar preguntando, ¿ok? Sí, claro, excelente. Ya está. Muchas gracias. Cris, ¿me permites? Sí, claro. Maestras, voy a habilitar todos los grupos de WhatsApp que están, con las cuales ustedes forman parte. Y sí me gustaría ver cómo están haciendo el trabajo manipulativo. Como Mónica muy bien dijo, ya estamos en el taller número 20 y conmigo han hecho bastante trabajo y este es su examen. Van a participar haciendo de las actividades con Cris y si fuera posible, le toman una fotito a sus mesas, a sus actividades que están haciendo sobre sus mesitas, sus gráficos, y lo van subiendo al WhatsApp de los grupos para ir interactuando también por esos medios y vamos haciendo un aprendizaje más sensorial, digamos, ¿no? Cuanto más sentido le pongamos en ejecución, pues esto va a haber un aprendizaje así más perdurable. Entonces voy a habilitar, la indicación sería aquellas, no es obligatorio, claro está, que están manipulando, están construyendo, le van tomando una fotito y lo van subiendo a los grupos de WhatsApp, ¿de acuerdo? Ok, Cris, estoy aquí también para acompañarte en lo que desees. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Bien, maestros, vamos entonces a dar inicio. Y hoy día vamos a ver el tema de multiplicación y división en primaria desde la mirada de la metodología Singapur. La metodología Singapur es una sistematización de investigaciones y de buenas prácticas pedagógicas en cuanto a matemática que están muy bien sustentadas, están validadas ya desde hace varios años y dan un aporte significativo a Latinoamérica. Y digo a Latinoamérica porque puntualmente nuestro país, pues así con fuerza está ingresando, pero ya en otros países de Sudamérica, pues está bastante presente, como en este caso es en Chile. Tenemos por ahí también una voz que resuena en Colombia y en otros países más. Entonces, ¿cuál es el enfoque que le voy a dar el día de hoy? Quiero, maestros, darles un enfoque en el cual no solamente se llenen de estrategias, no solamente se lleven materiales, porque Singapur no es solamente eso. Singapur son procesos que se trabaja en cómo voy analizando como maestra mis evidencias que voy recogiendo. Tiene mucha significancia así, súper subliminal, por así decirlo, de cómo voy realizando mi gestión del error para ir acompañando a mis estudiantes, cómo yo analizo también la información que voy recogiendo
es una serie de muchos procesos a nivel de maestro. Nosotros con ese análisis que siempre tenemos que estar observando todo el proceso que vamos generando en nuestros estudiantes, pero también del hecho de nosotros mismos como profesionales, qué decisiones tomamos en base a la información que estamos recogiendo. Entonces, ese es el enfoque que también le voy a dar el día de hoy, porque creo que es un enfoque que a veces no se profundiza en la metodología, pero que es clave, porque una de las cosas que nosotros, los que nos hemos especializado, que somos un grupo de varios maestros peruanos, pues hemos visto cómo es que los maestros de Singapur estudian, cuál es el formato que viene desde la propia universidad, y por eso es que ellos lo ven de esa manera. Entonces vamos a ir profundizando en ello. De todas maneras, el día de hoy pues vamos a enfocarnos a lo que es multiplicación y división. Y no podemos hablar de Singapur sin antes tener conocimiento de los fundamentos. Seguro que muchos de ustedes lo conocen, sé que Miguel está haciendo mucho eco en todo lo que es matemática, pues aquí lo voy a recordar. Los fundamentos de la metodología son claves porque vamos a ver cómo en el proceso de ir trabajando nosotros con los estudiantes se va a ir viendo todos estos fundamentos, desde la visualización, que viene a ser el hecho de que cómo el estudiante a través del uso del material concreto va a ir generando relaciones de manera que se crea un esquema mental. O sea, el enfoque o el énfasis que se le da a la visualización es que le ayuda al estudiante a que él pueda llevar a este esquema mental que le va a permitir pues poder generar relaciones ya a un nivel de proceso mayor. Es sumamente importante por eso también respetar todos estos procesos del uso del material concreto. Y aquí en todos estos fundamentos pues nos avalan todos los investigadores que están aquí a la izquierda. La comunicación, porque en el hecho que los chicos van trabajando es sumamente importante que verbalicen lo que ellos están construyendo en base a distintos materiales. Pero esta verbalización tiene que ser impulsada por nosotros. Es ahí cuando la forma en que hacemos preguntas, en vez de explicar lo que incluso con el material nos enfocamos, ese debe ser el énfasis, en saber preguntar. En todo el proceso pregunto para ir recogiendo esta información, porque de por sí el niño no va a comunicarse, sobre todo cuando está iniciando una construcción de un concepto, si es que nosotras no lo motivamos. Por eso es sumamente importante el hecho de saber generar preguntas, buenas preguntas. Y ahí también viene el proceso de la metacognición, que todos lo conocemos, lo tenemos bastante claro, que es el hecho de que les ayudemos a los estudiantes a que ellos piensen en lo que están pensando. Y aquí también viene todo este proceso de la generación de preguntas. Otro fundamento muy importante es el sentido numérico. Singapur se enfoca desde la relación de los números y cómo esto va a enfocarse a la comprensión de las operaciones. Todo este énfasis de relación trabaja Singapur. Entonces justamente ahora el tema que vamos a ver de multiplicación y división va a ir a esa relación. Y patrones y relaciones, porque vamos a ir viendo desde la forma en cómo vamos a ir con los estudiantes, acompañándolos en sus procesos, vamos a ayudarles a que ellos lleguen a generalizaciones en base a esos patrones que ellos van observando, del análisis que vamos a ir formulando con ellos, con ayuda del material, con ayuda de cómo nosotros también formulamos, como vuelvo a decir, estas preguntas que le permiten al estudiante pues, poder profundizar él mismo en su propio pensamiento. Estos fundamentos pues están muy relacionados, significa, aquí lo he presentado en un esquema, pero en un proceso mental pues fluctúan. Y todos ellos van a ir, como les dije, acompañados de estas investigaciones. Sabemos que el currículo de Singapur es un currículo que se centra en la resolución de problemas, que desarrolla el pensamiento para las habilidades del siglo XXI. Habilidades que son trascendentes para el éxito de nuestros estudiantes, del éxito de ellos como personas, enfocándonos a la creatividad, al pensamiento crítico, a la resolución de problemas en sí, al pensamiento lógico, a la comunicación. Entonces, ese sentido de los fundamentos lo vamos a ir relacionando.
Otro punto importante que Singapur lo tiene bastante organizado, vienen a ser las heurísticas. Las estrategias heurísticas que Singapur utiliza en todo el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Y vamos a ir trabajándolas con los estudiantes, cada una de ellas haciendo más énfasis gradualmente, de nivel a nivel. Y es muy importante que ya al cierre, por ejemplo, de la primaria, los estudiantes conocen, se apropian de estas heurísticas y que muchas veces estas heurísticas en el proceso del desarrollo generan otras estrategias más en los estudiantes. Y es sumamente enriquecedor ver cómo a partir de que ellos se enfrentan a una situación problemática, pues pueden utilizar distintas formas, distintas estrategias que les permitan llegar a la solución analizando el proceso, que eso viene desde el propio hecho de cómo han iniciado con la metodología desde grados muy, muy menores, ¿no? Entonces, ese énfasis quería darle con estos dos puntos desde la metodología Singapur, porque es clave para cualquier tipo de metodología en sí tener claridad de la parte teórica. Y aquí en la metodología se va a ver todo este proceso. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la multiplicación y la división y respecto a los materiales. Zoltán Dienes, que es uno de los investigadores, que también la metodología aplica en todo este proceso, él habla de la variabilidad, enfatizándose al hecho del uso de distintos materiales para trabajar un concepto, pero también habla del uso de un solo material para trabajar diferentes conceptos. Quiere decir que hablamos de una especie de reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a trabajar, voy a construir un concepto, pues tengo que ayudarle a mi estudiante a que él pase por diferentes usos del material, distintos materiales para trabajar ese concepto. Y lo que les dije, viceversa. Porque muchos de esos, por ejemplo, los cubos conectores, son algo que empezamos trabajando desde inicial, pero eso lo vamos llevando en toda la primaria, donde se trabaja de repente en inicial lo que viene a ser allí la numeración, el conteo, y ya para por ejemplo, primer grado, segundo grado, vamos viendo comparaciones, pero más adelante vamos viendo incluso cómo podemos hacer representaciones con multiplicación, con potencia. O sea, los cubos conectores son material que pues, son bastante versátiles y sobre todo permite este enfoque de variabilidad que nos plantea Zoltán Dienes. Porque muchas veces cuando trabajamos un solo material, a veces puede suceder que el niño se enfoque o que sitúe el concepto relacionado al uso, al material en sí. Y no es lo que nosotros queremos, sino que el estudiante tenga una construcción pues, global de todo este proceso. Y bien, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. La base 10, en concreto y en virtual, vamos a utilizar esto de aquí, vienen a ser son un material que viene a trabajarse específicamente la multiplicación, se llaman arreglos bidimensionales, el uso de material concreto, se podría decir no estructurado, chapitas, palitos, todo lo que le permita al estudiante pues también poder trabajar desde la numeración, los dados que también facilitan lo que es la parte lúdica, los dados poliedro, los cubos como ya los conocemos, y este material que vienen a ser los discos de valor posicional, que la metodología lo va a utilizar cuando el rango numérico comience a ampliarse, entonces ya la base 10 tiene un límite, entonces en ese aspecto de visualización, y pasamos allí al uso de este material, muy importante también. Vamos a utilizar la mayoría de ellos en concreto, pero también el uso de la virtualidad, de acuerdo a cómo vamos profundizando y generando este inicio del desarrollo de la construcción del concepto, pues nos va a repercutir para tomar decisiones en cuanto del uso de la virtualidad. Bien, vamos a entrar entonces vamos a ir por grados, vamos a ver también el aspecto de los ciclos, y voy a empezar por primer grado. ¿Cómo es que en primer grado
se construye la noción de multiplicación y división. Primeramente, estos conceptos se trabajan desde un mismo campo conceptual, al igual que cuando Singapur pues trabaja todo lo que es la adición y la sustracción en base a los esquemas de los números conectados, el modelo parte todo, pues en este enfoque del desarrollo de la multiplicación y la división, pues tenemos que trabajarlo también desde ese enfoque, porque se relacionan. Y esto lo vamos a ir viendo en el proceso mismo de cómo vamos a hacer énfasis en las preguntas para que nuestros pequeños pues comiencen a generar este proceso de construcción. Voy a ir dando ejemplos, pero quiero primero aquí que hagamos énfasis en estos procesos. Como vemos aquí hay una imagen donde ahora vamos a ir desarrollándolo, pero quiero que se centren en estas tres palabras o en estos tres frases que van a ser muy importantes para justamente captar o dar este enfoque de la relación, que vienen a ser la cantidad de grupos, la cantidad de elementos por grupo y el total. Este proceso de construcción que vamos a hacer en la multiplicación va a estar sumamente relacionada, involucrada a estos tres campos, que el niño desde la construcción lo va a ver también en la división y va a ser esta relación. ¿Y cómo lo vamos a construir? Pues vamos a irnos desde este proceso. Permítame, por favor. Voy a compartir. ¿Sí? ¿Se observa mi segunda cámara? ¿Me indican, por favor? Sí, sí se observa, Liz. Sí. Sí. Muy bien. Vamos entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con los niños de primer grado para construir la noción, para ir profundizando desde la multiplicación, por ejemplo, que lo voy a hacer así despacito para que la cámara no se desenfoque, es muy importante tener en cuenta el enfoque CPA, porque muchas veces utilizamos el material, pero no llegamos al hecho de una representación, y más que todo ahora lo digo porque en la virtualidad, pues a veces se nos es difícil, ¿no? Ciertos procesos. Pero miren, utilizando una mica, ¿okay? Una hojabón dentro, sus plumones, los chicos utilizan plumones y la motita, ellos pueden trabajar todo lo que es la representación. Y no solamente para el área de matemáticas, sino para diferentes áreas. Entonces vamos a hacer ese proceso. Como dije en un inicio, es sumamente importante que los niños comprendan estos procesos o estas tres frases enfocadas a los grupos, a los elementos por cada grupo y el total. Pero cuando vamos a iniciar, para que ellos puedan hacer este uso del material, aquí nosotros somos los que tenemos que generar preguntas para que ellos se enfoquen en los grupos, que en este caso yo puedo decir directamente los platos, porque cuando voy a iniciar la construcción de del concepto de multiplicación, pues empiezo con algo bastante concreto, que vienen a ser estos platitos. Yo hago preguntas acerca de los platos, cuántos platos observas, cuántos cubos observas en cada plato, cuántos cubos hay en total. Por ejemplo, son preguntas que van relacionadas a estas tres frases que les van a ayudar al estudiante a construir de forma relacionada la multiplicación y la división, como tiene que ser. Desde la metodología Singapur, el uso del material pues es sumamente importante, y más que todo cuando vamos a iniciar un proceso de construcción en este caso de la multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer luego de hacer las preguntas pertinentes es trasladar y hacer que en las preguntas que hagamos a nuestros niños, por ejemplo, por los elementos, ellos podrían definir allí la suma iterada en base a las preguntas que yo le voy generando. Porque es muy importante que los estudiantes pues inicien con este proceso de la comprensión de la multiplicación en base a la suma iterada. Entonces yo hago unas preguntas relacionadas a cómo puede representar esos 8 cubos en base a la cantidad de elementos que observa en cada grupo.
Luego de este proceso, vamos a ir preguntando, por este caso, por la cantidad de veces que observamos aquí al 2, en ese sentido, a los 2 cubos. 2, 2, 2 y 2. ¿Cuántas veces estamos viéndolo? Estamos viendo 4. 4 veces 2 cubos. Si vemos 4 veces 2 cubos, vemos que eso son 8 cubos. Cuando vamos a hacer este proceso de construcción, ¿por qué insistimos en lo que son veces? Primero, porque estamos construyendo lo que viene a ser para Singapur la frase numérica, que vendría a ser 4 por 2. Yo tengo que construir, porque a mí lo que me interesa es qué significa, qué va a significar este 4 por 2 para el estudiante. Porque aquí podemos ver que ya es 8, pero ¿qué significa? ¿Qué significa este 4 para la situación que le he presentado? ¿Qué significa este 2 para la situación que le he presentado? ¿Qué significa este por? Que estoy construyendo yo este significado. Hasta ahorita, la cantidad de veces que observamos a los 2 cubos. Y luego hacemos esas preguntas relacionadas a que estos platos pues están agrupando los cubos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar el niño la profundización del siguiente concepto relacionado de 4, también podríamos decirlo como 4 grupos de 2. Y eso es 8. Entonces, cuando vamos a trabajar con los estudiantes, tenemos que ir construyendo este proceso. Maestros, de nada nos sirve que ellos de memoria, que a veces los papás son los que a veces se adelantan en esta parte de la tabla, sobre todo cuando van iniciando, que ellos digan 4 por 2 es 8, cuando no entienden lo que significa. Por eso, cuando ellos presentan, y vamos a esta relación, no solamente con esta cantidad de platitos, vamos aumentando allí otros platitos más, otra cantidad de cubos, vamos a ir aumentando. Y aquí la importancia es que yo como maestro tengo que ir haciendo énfasis a preguntarle, ¿qué significa esta frase numérica 4 por 2 es igual a 8? Significa que 4 veces 2 cubos son 8. Significa que hay 4 grupos de 2 cubos que en total es igual a 8. ¿Qué significa este 4 para la situación que le presenté? Son las veces que se ha repetido o que se observan los 2 cubos, o son los grupos que en este caso se relacionan con los platitos. ¿Qué significa este 2 para el problema o para la situación que le he presentado? Y de esa forma yo me voy asegurando en este proceso de construcción que los niños hagan énfasis a estas 3 palabras o frases claves. Los grupos, los elementos por cada grupo y el total. Porque esos 3 grupos, las 3 frases, lo va a relacionar con la representación en el modelo de barras, lo va a relacionar con la división, porque esa es la construcción del mismo campo conceptual. Entonces aquí hay muchas variantes para que nuestro niño siga profundizando en base a la manipulación. Ahora yo le puedo continuar, y decirle ahora que aumentarle o quitarle de repente un grupo menos, lo voy a quitar aquí, y ahora en base a eso, pues construyamos esta representación con ese proceso. Cuando hay niños de que ya, como le dije, tienen la tabla interiorizada, porque bueno, por un tema de memoria o cómo los papás a veces inciden, es importante que en ese proceso, cuando vamos a ir viendo lo que significa la construcción, hacerle siempre estas preguntas, ¿no? En este caso, ¿cuántos platos observamos referidos a los grupos? ¿Cuántos cubos hay en cada plato referido a los elementos por cada uno de los grupos? ¿Cuántos cubos se observa en total? Entonces, en base a eso, los estudiantes, primero, el concepto la relación de la suma iterada con la multiplicación. Segundo, vienen a ser la cantidad de veces que se está observando
los 3 cubos en cada plato, 3 veces 3. Y siempre es importante colocarle aquí pues el resultado, ¿no? 3 grupos. Los niños mismos cuando vamos preguntándole, ellos van haciendo esta relación. Y luego ya la comprensión. Esta comprensión de lo que significa 3 clases. Cuando nosotros hacemos este proceso, no hay confusión de los estudiantes en este sentido de ver el 3 por 3 por la igualdad en ese sentido del número. Porque ¿qué significa? Recordemos, ¿qué significa este 3? ¿Qué está significando? Los grupos, los platos. ¿Qué significa este otro 3? ¿Qué representa para la situación? Representa los elementos de cada uno. Y cuando yo digo a mi estudiante, le ayudo a que él, no es que me vaya a leer la frase numérica específicamente, sino le digo, dime lo que significa esta frase numérica. Significa que 3 grupos de 3 cubos en total hacen 9. Entonces, si se dan cuenta, aquí el énfasis está en cómo yo pregunto a mi estudiante, en qué esas preguntas que formulo, cómo le ayudan a hacer este énfasis a mi objetivo de la clase con la construcción del concepto de multiplicación. Eso, por ejemplo, es sumamente importante, y el hecho que no solamente pues, también utilicen en ese sentido el modo de representación concreta, sino también el hecho que ellos puedan hacer una representación pictórica en base a lo que ya han representado de forma concreta, donde ahí también ellos pueden ver los grupos y ahí ellos mismos lo van generando en base al uso del material que ellos han estado manipulando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si se dan cuenta, en este proceso que yo estoy yendo rápido, porque eso sería pues un grupo de sesiones de clase, estoy viendo el enfoque CPA desde la construcción del concepto del significado. ¿Sí? He querido hacer bastante énfasis en esto porque en primer grado olvidamos a veces estas 3 frases. Grupos, elementos por grupo, lo voy a poner así, y el total. Esto le va a permitir al estudiante relacionar con la división. Entonces, ese es el énfasis que ahora, por ejemplo, he querido brindar con respecto a la multiplicación en primer grado. Vamos a ir haciendo diferentes procesos porque tenemos pues todo el progreso desde la metodología, como lo ve, para poder ir profundizando. Si ese es el proceso de la multiplicación que voy a trabajar con mis niños, y de aquí, terminando esta representación, voy a hacer un alto para sus preguntas en tal caso, de lo que he estado también viendo en el chat. Vamos a ir viendo entonces. De la multiplicación, vemos que ese es el énfasis. Ahora, vamos a ir trabajando la división. Y vamos a ver cómo esta relación de lo que le estaba planteando vuelve. Yo soy docente, especialista en lengua y literatura. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la división, tenemos que ver los dos conceptos que se trabaja desde la metodología. El agrupamiento equitativo y el reparto equitativo, que desde primer grado se trabaja dentro de la metodología. Muchas veces le damos más énfasis a lo que es el reparto equitativo, pero desde la metodología vamos a ir viendo estos 2 conceptos de la división, porque cada uno de ellos le va a ayudar en el progreso de los demás grados, cuando ya esté en el tema de la división de fracciones, por ejemplo, lo que es el agrupamiento equitativo, cuando la respuesta de una división vienen a ser los grupos, bueno, en este caso en el agrupamiento equitativo vienen a ser los grupos, y en el caso del reparto equitativo vienen a ser los elementos de cada grupo. O sea, son 2 respuestas que en la representación el niño va dándose cuenta, y lo vamos a ir trabajando desde este primer grado. Y como verán, aquí otra vez estas 3 palabras: el total, la cantidad de elementos en cada grupo y la cantidad de grupos. Lo que nosotros buscamos es que los estudiantes pues logren este proceso de comprensión
del concepto matemático relacionado, que tenga relaciones ellos numéricas en base a cómo van utilizando el material y cómo vamos haciendo énfasis nosotros en las preguntas, que ellos verbalicen en base a las preguntas que estamos nosotros generando, y estamos utilizando el enfoque CPA. Permítame, por favor, voy a compartir ahora mi segunda cámara. ¿Sí? Ya, ahora estamos viendo el proceso de lo que viene a ser la división. Vamos a ver cómo vamos a ir trabajando la división basado en estos dos conceptos. ¿Qué sucede? Permítanme, vamos a ver aquí. Yo puedo plantearle a un niño, cuando yo inicio, esta es una situación, la que yo le presenté hace un rato, es una situación que yo le presento a mi estudiante. También puede ser una situación problemática oral en base a cómo yo quiero ir generando este inicio. Eso ya tiene que ver con la gestión de la clase. Es sumamente importante también como maestros tener ese proceso de análisis. Y aquí vamos a ver, vamos a poner aquí que para la división en este proceso de construcción vamos a hacer lo mismo, porque vamos a ir trabajando este mismo concepto, pero basado en la división. Entonces aquí tenemos un grupo, en este caso 4, 6, 8, 10. Vamos a ponerlo en 2 para que podamos hacerlo más que se note mejor, y de allí después también con los chicos vamos ampliando con otros grupos más. Entonces, ¿qué es lo que la noción de división que vamos a trabajar en primer grado? Cuando hacemos el proceso de reparto, nosotros ya conocemos los grupos. Ese es un concepto. Cuando ya se conocen los grupos, entonces si hay 2 grupos, por ejemplo, y yo tengo 10 caramelos, y estos grupos pueden representar bandejas, ya en la progresión a segundo grado, estos grupos representan amigos, representan cajas, una serie de relaciones que los chicos van construyendo en base a los grupos. Si yo tengo 10 aquí, por ejemplo, entonces el niño lo que va a hacer es, y conoce los grupos, es un reparto. En primero todavía no hacemos mucho énfasis a la representación simbólica. Sí, le damos ese camino, pero donde vamos a profundizar va a ser en segundo, desde la metodología. Entonces hacemos este reparto y le enseñamos a los niños a que repartan, que sería 1 a 1. Porque a veces los chicos, cuando vamos trabajando con ellos en este proceso, ellos tienden a hacerlo algunos de forma pues, desordenada, y cuando vamos iniciando nosotros la construcción es importante pues hacer énfasis con ellos de eso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 10, que vamos a hacer mucho énfasis, como les digo, más en segundo, igual vamos a hacer este proceso. 10 entre 2 es igual a 5. Pero ¿cuál es el hecho de poder hacer una representación aquí más directa? El énfasis es, si yo hace un momento con mi estudiante he visto este proceso de los grupos, los elementos por grupo y el total, entonces eso es lo que yo voy a hacer aquí en el reconocimiento. ¿Qué es lo que sucede? En la división, como siempre va a ser un reparto, disculpen, ahorita se me ha desenfocado la cámara por moverlo mucho. Ahorita se va a enfocar. En la división, el total siempre va a ser el inicio que yo voy a repartir. Y esto es clave. Los niños se van dando cuenta en el proceso mismo que vamos a ir haciendo esta relación justamente con la multiplicación. En este caso, que es reparto equitativo, la representación del 2 vienen a ser los grupos que yo ya conocía. Aquí están, son los grupos. Y en este caso, el resultado de la división son los elementos de cada grupo. O sea, podría ser el resultado la cantidad de este plato, o también podría ser la cantidad de este plato. Y esto es sumamente importante que los chicos pues vayan haciendo este proceso de construcción en base a las preguntas que vamos a ir nosotros generando, en base al uso del material, en base al hecho también de la representación pictórica que podemos ir generando con ellos en el proceso mismo del desarrollo de nuestra clase. Ahora, esto que hemos visto es cuando ya se conoce los grupos.
A esto vamos a nombrarlo pues, reparto equitativo. Yo ya conozco los grupos, entonces lo que hago es repartir 1 a 1. A los niños hay que mostrarles estos dos conceptos en base a situación. Ahora voy a mostrar el segundo, porque luego se les pregunta por la diferencia de cada uno. En este caso, el resultado vendría a ser los elementos de cada uno de estos grupos. Cualquiera puede ser. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo la cantidad total, que en este caso serían los 10 cubos, ¿sí? Pero yo no conozco los grupos, yo no sé cuántos platos hay, no sé cuántos amigos son, etcétera, cuántas cajas se va a repartir. Lo que sí sé es que cada uno de ellos está agrupado y se reparte de 2 en 2, por ejemplo. No sé los grupos, no lo sé, pero sé que cada uno de ellos se reparte de 2 en 2. Entonces, lo junto de 2 en 2. Lo junto, con los chicos vamos haciendo este proceso, lo junto y digo, para ti, que no sé, en la cocina, junto, para al lado ti, de 2 en 2. Para ti y para ti. Entonces, si yo observo eso y lo que estoy preguntando son por los grupos, ya agrupé los elementos y veo que se han formado 1, 2, 3, 4 y 5 grupos. Entonces, yo tenía como esos datos el total, vuelvo con el total, que lo he repartido, porque el niño luego comprende este proceso de que el símbolo significa repartir, entre 2. ¿Por qué? Porque he agrupado, he hecho grupos con los elementos de 2 y esos han formado un grupo. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? Mi resultado ya no son los elementos de cada grupo, ya no es 2, si yo he agrupado de 2 en 2. Entonces, mi resultado va a ser el conteo 1, 2, 3, 4, 5. El conteo de los grupos. Y a eso nosotros le vamos a llamar pues, agrupamiento equitativo. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre uno y otro? Concepto de la división. ¿A cuál, ustedes desde su perspectiva, desde también su rol docente, a cuál a veces le damos más énfasis? ¿Me podrían comentar a ver ustedes también que están graficando? ¿Ven esta diferencia? Usualmente les damos más énfasis al reparto, ¿no, Gris? Claro que sí. Claro, siempre estamos, claro, tenemos 20 panes y que queremos colocarlos en 4 bolsitas. ¿Cuántos panes va a caer en cada bolsita? Al reparto, no al equitativo, prácticamente como que lo dejamos un poco de lado, pero muy bueno, ¿eh? Muy buena la idea. Excelente. Sí, gracias maestra, gracias Miguel. Es que tiene que ver con el concepto, es por eso la relevancia, porque este concepto le va a ayudar a los estudiantes más adelante, por ejemplo, la división con fracciones, porque la idea, el proceso de Singapur no es el algoritmo, sino es la comprensión basada en representaciones justamente para que llegue a eso. O sea, el niño va a llegar a trabajar el algoritmo, pero basado en todo un proceso de comprensión. Entonces, en primer grado se trabaja así. ¿Qué hacemos? Hacemos dos situaciones similares, o sea, similares me refiero a que un niño, por ejemplo, en una mica puede desarrollar uno y después podemos hacer que lo trabaje en la mica, en otra mica a la par, porque es importante, estamos en el medio virtual, es importante que el niño tenga evidencia para poder decir, 1, 2, 3, 4, 5, y en el otro he visto 1, 2, el resultado es los elementos, pero ¿cómo eso él lo va a poder llegar a analizar si es que no tiene evidencia, o sea, no hay una representación que le ayude a verbalizar? Entonces es ahí si, por ejemplo, vemos este proceso del uso del material, de repente para hacerlo más cómodo, hacemos que el niño represente de forma pictórica.
Y ahí le preguntamos, ¿notas alguna diferencia? ¿Qué diferencia notas? Y yo sigo insistiendo, ¿qué representa el 10? ¿Qué representa el 2? ¿Qué representa el 5 para la situación que te he presentado? Esto es clave, maestros. De repente puedo parecer muy repetitiva, pero esto es clave porque en las situaciones, por ejemplo, de resolución de problemas de texto, el niño va a identificar el grupo, los elementos, el total en la pregunta, si es multiplicación. Entonces, está bastante relacionado. Es el proceso para que los chicos puedan ir profundizando. Entonces, miren este inicio que he querido darle de lo que viene a ser el concepto de división que se viene trabajando desde primer grado. Y con todo este énfasis que les acabo de puntualizar. Ahora, ¿qué pasa en segundo grado? A ver, voy a hacer este proceso antes de mostrar mi segunda cámara. En segundo grado, pues vamos haciendo ahora ya más representaciones en la multiplicación con los chicos, por ejemplo, con diferentes, se podría decir, situaciones, porque es sumamente importante desafiar a los niños. Los desafíos están íntegramente ligados a las expectativas que él tiene en cuanto al área, al gusto por el área y también a su emoción. Estamos hablando de términos ya de neurodidáctica y es sumamente importante. Entonces, antes de trasladarme, por ejemplo, a las tablas de multiplicación que en segundo grado van a trabajarse desde la construcción para que ellos la comprendan, porque las tablas no se memorizan, sino se recuerdan porque el niño ha tenido la vivencia de encontrar las relaciones que hay entre ellas, las ha visto por el enfoque CPA, por la representación, o puede ser CPA o también puede ser pictórico abstracto. Vamos a puntualizar ello. Entonces, aquí antes de profundizar, yo quería, como les dije, brindarles el hecho de las formas que podemos desafiar a los niños. Por ejemplo, ¿ya? Eso lo vamos a ver también desde las actividades que propone la metodología, siempre el desafío, por eso las actividades que se proponen van en ese enfoque. Por ejemplo, vamos a ver 12, ¿no? 12, yo le digo a los chicos, estoy en clase, luego hemos trabajado toda esta primera parte de la multiplicación, y yo le digo a los chicos que coloquen 12 objetos, pueden ser sus cubos, chapitas, o cualquier material que ellos tengan, ¿no? De preferencia, que sea así igual, ¿no? Pero igual lo podemos presentar. Le decimos saquen esos 12 objetos y les vamos a pedir, por ejemplo, para ir un poco profundizando y llevándolos hacia segundo grado, porque aquí hemos visto la multiplicación, pero no hemos visto la representación de filas por columnas, pero podemos desafiar a los niños para que ellos puedan, en base a la construcción que estamos haciendo, poder hacer representaciones. Por ejemplo, acá yo le digo que es un desafío, chicos. Tienen que ordenar por filas en diferentes formas. Pero cada fila debe tener la misma cantidad de objetos. Filas, por ejemplo, filas y columnas. Aquí yo les sugiero algo. Cuando vamos a trabajar en primer grado, porque los chicos, como no estamos así en presencial, muchas veces, permítanme, voy a sacar aquí mi metaplano, muchas veces no vemos si se están ubicando o no se están ubicando. Y para mí el uso de metaplanos, también soy maestra, me sirve muchísimo para que los chicos se puedan ordenar. Entonces, aquí yo le pido en este desafío que él pues trabaje filas por que pueda hacer esas representaciones, pero le he dicho que todas las filas tienen que tener la misma cantidad de objetos, y luego le digo que escriba la frase numérica de multiplicación en base a eso. Aquí lo interesante son las diferentes respuestas que pueden los chicos tener en base a esta forma de trabajar. Aquí unos niños, por ejemplo, pueden ver aquí las filas, lo ven de esta forma y dicen 3 grupos de 4. Un niño lo puede ver así y lo sustenta. 3 grupos de 4. Le he pedido que lo represente como una multiplicación. ¿Ok? Pero de repente otro niño me dice que no, que él lo ha visto desde este enfoque de verlo
así, vamos a ver acá. La idea que nosotros a veces pretendemos con estas actividades es que el niño tenga una sola forma, o digamos una forma que nosotros esperamos. Les digo porque yo también dentro del proceso de trabajar con los chicos he visto eso. Y aquí, por ejemplo, yo hice énfasis, me cayó uno, hice énfasis 7, 8, 9, 10. Hice énfasis con los chicos en el hecho de ver la propiedad conmutativa, ¿no? Por ejemplo, cuando otro niño dice ahora 4 grupos de 3, permítame, 10, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Pero un niño me dijo esto. Me dijo, Cris, un grupo de 12. Y me lo representó, si no he contado mal, el 3, 6, 9, me faltó uno. Me dijo así. Me dijo un grupo de 12. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué le dirían a un niño que hace esta representación? ¿Alguien me podría decir, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Yo le diría que lo hizo excelente, porque ha identificado una fila y que en esa fila ha considerado 12 mini columnas, ¿no? Y esa es la idea, creo yo, en matemáticas, que nos saquemos de la cabeza de que hay una sola forma de resolver las situaciones problemáticas, ¿no? Hay miles de formas y si los chicos van desarrollando esa, o 2 filas de 6 o 4 filas de 3, quiere decir que estamos bastante encaminados a poder darle variación y que los chicos están trabajando muy bien, pues, ¿no? Desarrollando las diversas formas. Excelente, maestra, muchas gracias. Y un poco que ahondando lo que la maestra dice, que está genial, también el hecho de que lo que nosotros esperamos. A veces esperamos que el niño, yo espero, por decirlo así, ¿sí? En este ejemplo en general que doy, el 4x3, porque lo que yo quería de repente era un poco que primero se visualice la propiedad conmutativa en base a la exploración, pero no, o sea, aquí van a salir diversas respuestas y en base a eso se sigue afirmando, se sigue profundizando el concepto de multiplicación y ya el niño aquí está haciendo pues ya la relación con filas y columnas, que es los procesos de los grupos que hemos hecho y los elementos que hemos iniciado. Pero es otra forma de observar la multiplicación. Entonces son actividades como estas de desafío que le permiten a los niños poder explorar esa diversidad. Y el maestro lo que tiene que hacer es seguir preguntando, ok, ¿y habrá otra forma más? Ya tú encontraste una, ¿y habrá otra más? Y habrá otra más, y nosotros lo que hacemos es recoger información. A ver, ¿quién hizo esta representación? ¿Quién hizo esa representación? ¿Qué significa? ¿Qué significa este 3? Porque aquí no se visualiza, al menos que el niño te lo diga. ¿Qué representa cada uno de estos números? ¿Qué significa toda esta expresión o frase numérica, como la llamamos desde Singapur? Entonces, eso es riquísimo, maestros. Entonces, cuando vamos a ir construyendo cualquier concepto, en este caso de la multiplicación, tenemos que darle siempre ese énfasis de generar desafío en nuestros estudiantes, plantearles situaciones, ok, ahora hemos construido el concepto de multiplicación, ahora demuéstrame. ¿Cómo? Pues en situaciones sencillas, pero desafiantes para nuestros chicos. Y ellos siempre, porque tienen que estar representando y tenemos que estar preguntándoles lo que significa. De esa forma también vamos a ir volviendo a puntualizar lo que nosotros queremos. Y eso vamos a seguir haciendo esa profundización en segundo grado. En segundo grado pues seguimos trabajando con las representaciones para lo que es el concepto de multiplicación, lo que es el concepto de división tal cual lo hicimos en primer grado, solo que ahora hacemos énfasis en la división, en la representación de la frase numérica. Pero en segundo grado también se trabaja algo sumamente importante que viene a ser la comprensión de las tablas de multiplicación. Desde la metodología Singapur se utiliza estrategias que les va a permitir al estudiante pues, de forma relacionada llevar este concepto que he iniciado de la multiplicación hacia esquemas que le permitan visualizar. Ellos tienen que observar, que tienen que representar para que luego ellos visualicen, vean las relaciones que hay, los patrones y todo ello.
Singapur utiliza estas estrategias que vienen a ser el conteo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5 y de 10 en 10. ¿Por qué? Porque en segundo grado se trabaja la tabla del 2, 3, 4, 5 y 10. En tercer grado se trabaja el otro grupo, del 6, 7, 8 y 9. Para todas las tablas se trabajan las mismas estrategias, excepto para la del 9, que se incluye también la estrategia de ver, pues, bajar los deditos y poder observar decenas y unidades para que los niños de esa forma se recuerden también basado en la construcción y en todas esas estrategias. Pero lo vamos a ver. Entonces aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, lo que es el conteo. El conteo lo podemos ir trabajando con los mismos materiales que vamos a ir realizando. Es más, los niños ven en el proceso de la construcción y la multiplicación, como han visto, pero también con sus deditos. Cuando vamos a realizar el valor de cada uno de los dedos, por ejemplo, si es de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, y ese camino de ir contando de 2 en 2 se basa en esta construcción que vamos a hacer ahora. Y también podemos utilizar la cinta numerada, que la conocemos, o la recta numérica, para poder representar, registrar aquel conteo que estoy haciendo en mi mente y que el niño pueda visualizar y también que le ayude a corregir, en este caso él mismo, basado en una gestión del error propia del maestro, acompañándole en preguntas, para que él pueda ver si en ese proceso de ir trabajando el conteo, pues va yendo bien. Y como les dije, los arreglos bidimensionales. Y ahora vamos a ir viendo ello. Permítame, por favor. Cuando vamos a trabajar, permítanme, vamos a sacar el material acá a un costadito para que no se me haga todo un desorden. A ver, ya está. Ahí se está observando mi segunda cámara, ¿cierto? Ya. Entonces, sí. Vamos, gracias. Vamos a ir viendo este proceso, como les dije, de lo que viene a ser la comprensión de las tablas. ¿Ya? Voy a utilizar ciertos metaplanos. Cuando yo estaba en presencial, ¿ya? Los metaplanos no eran, me refiero a tantos por el hecho de poder desglosarlos. Normalmente trabajaba con el del 10, que es este de aquí, porque tengo acá del 2 al 9, busco acá el 10. Y del 10, lo que hacíamos es, en base a hojas, nosotros poder ir construyendo, y los mismos chicos ahí en sus mesitas iban construyendo la tabla del 2 en base a filas por columna. Pero como ahora estamos en virtual, sugiero, porque también lo he trabajado con los niños, el hecho de, cuando vamos a trabajar con cada uno de ellos, pues ir profundizando en las tablas, y por eso las he separado. De todas maneras, también eso ayuda mucho a los niños a que tengan este espacio de construcción de la misma tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como le manipula y el otro cae al fuego. Vamos a utilizar este arreglo bidimensional, va a estar hasta el 10. Voy a utilizar también este metaplano, que sí, esas son sugerencias en el entorno virtual, porque nosotros hacemos el trabajo con los chicos del conteo, como les dije, de 2 en 2, de 3 en 3, pero desde mi experiencia como maestra, ¿qué le permite al niño poder corregir si él me dice 2, 4, 8, 10, por ejemplo? ¿Qué le digo? Vuelve a contar, y si vuelve a hacerlo, vuelve a cometer el mismo error, pero cuando él ya lo representa en forma numérica, hace esta representación ya simbólica en base al uso de su manito, por ejemplo, entonces eso le permite a él o a los niños tener esa observación. Entonces por eso he visto pertinente realizarlo. Aparte que también aquí en segundo grado, por ejemplo, resuelven situaciones y con la ayuda del conteo y la recta numérica, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a hacer esta representación 5 por 2, yo he trabajado con los niños qué significa el 5 por 2, entonces lo que voy haciendo es un conteo, digo, ¿no? 5 por 2, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí veo que cada dedo representa un grupo. Y dentro, o se podría decir dentro, es una forma de decir que le doy el valor a cada dedo
de 2 para llegar al 10, que es el total. Pero miren qué sucede cuando aquí los chicos trabajamos con una recta que le permita observar, pues él va haciendo este conteo, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Ahí cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ve los 5 grupos y va diciendo 2, 4, 6, 8, 10, porque comenzó del 0. Entonces, cuando he trabajado, por ejemplo, con los chicos, el inicio del conteo de 2 en 2 para la tabla, en el 3 en 3, en el 4 en 4, de repente en la parte del 2 en 2 no hay mucha dificultad, pero cuando vamos avanzando de 3 en 3, de 4 en 4, sí la hay. Entonces el registro les permite a ellos ya tener también un poco que interiorizando los números que van encontrando esta relación. Entonces, eso, por ejemplo, es una pequeña estrategia que he utilizado y que me ha funcionado bastante bien ahora en lo virtual, ¿sí? Entonces, como estrategia de conteo para multiplicar. Y vamos a ver ahora lo que viene a ser la construcción de la tabla del 2, por ejemplo, cuando inicio con los chicos. ¿Qué es lo que yo le he enseñado a los niños? Le he enseñado 3 palabras importantes. Grupos, elementos por grupo y el total. Es el significado. Y he hecho inclusive que en la división haga esta relación. Entonces lo que vamos a hacer es una construcción. Lo podemos hacer también desde una mica en blanco, donde yo le diga a mi niño que con el material vamos a ir construyendo grupos de 2 elementos. También puede ser así. La única diferencia es que, definitivamente eso ayuda bastante también, es que el niño esto lo puede levantar, al menos yo trabajo así, y me muestra en la cámara, en mi primera cámara, y le puedo tomar un screenshot, o puedo hacer que él pues comparta pantalla y que pueda explicarnos, o sea, tiene de dónde explicar. En cambio, a veces levantar esto no es sencillo, como la mayoría no tiene doble cámara, como lo estoy utilizando ahora. Entonces, por ello también es interesante poder trabajarlo de esta forma. O sea, estoy dando ciertos tips que como maestra me sirven, y creo que en la virtualidad es bastante importante ver esos detalles. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando con ellos. Eso mismo que hemos visto de 2 en 2. Vamos a hacer que los niños construyan la tabla. Muy bien, encerramos el grupos de 2 elementos. En este caso, ahí veo un grupo, que ya construí este concepto, un grupo de 2 bolitas, o una vez 2, todo lo que he iniciado en primer grado. Cuento, veo que es 2. Sigamos, chicos. Siguiente grupo. 2, vamos 2 grupos de 2. ¿Cuántos vemos allí de 2 bolitas? Vemos 4 bolitas. Sigamos. 3 grupos de 2, 6, 4 grupos. O sea, cada niño está construyendo la tabla de multiplicar en base a lo que hemos generado el concepto de multiplicación. Entonces, cada niño va realizando. Entonces, esa es la idea, que él sea el protagonista directo de esta construcción en base a un material que le ayude a poder representar, y nosotros hacemos un análisis en base a cómo ellos están representando, hacemos preguntas. En este caso yo lo he construido hasta el 10. Sí, vamos a irnos acá, 7 voy a poner como ejemplo, porque en lo demás vemos que es igual en las demás tablas. 9 por 2 y 10 por 2, ya. ¿Qué es lo que le ayuda aquí al niño? Este tipo de representación pues, le ayuda a corroborar lo que él está realizando, volver a afianzar estos conceptos de grupos, de elementos, y en base a eso, pues los niños también vamos haciendo preguntas para el análisis. ¿Qué patrones estamos viendo? Mira, en el total, en los totales, en el resultado de las tablas. Esto mismo se va a trabajar con la tabla del 3, del 4 y todas las demás. ¿Cuál es la relación? Entonces el niño va observando aquí que el patrón que estamos viendo de forma creciente, le hacemos preguntas hacia eso, es más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Yo no le digo, él lo ve
porque le estoy preguntando, tiene de dónde observar, se da cuenta, porque hay un material, un tipo de representación que le ayuda a profundizar. Y lo mismo, digo, ¿y qué pasaría a ver si ahora yo estoy retrocediendo? Entonces, vamos haciendo preguntas para que nuestro estudiante analicen estos patrones. Es clave que lo hagan. Es clave que ellos tengan esta relación, porque en base a eso vamos a trabajar estrategias que le van a ayudar a los niños a poder, en base a las relaciones que hay entre, en esta misma de la tabla del 2, los niños puedan utilizar estrategias. Por ejemplo, eso lo vamos a trasladar a todas las tablas, ¿no? Pero digo, por ejemplo, en Singapur nos enfatizamos mucho en el proceso de construcción, porque los chicos tienen que saber muy bien la tabla del 5, la tabla del 10. Y en realidad es porque también tiene una relación bastante pues, práctica, que va pues de 10 en 10, 10, 20, 30, ya es mucho más cercano para él. Perdón, aquí. Y en el caso del 5 es de 5 en 5. Entonces, ese patrón que ellos observan les ayuda mucho a recordar. Y como estamos haciendo con el conteo, con los dedos y los grupos, yo tengo a niños que, por ejemplo, no se acuerdan de la tabla de 5, dicen 5, 10, 15, 20, 25, 25, 5, 5, 5 grupos, 5 por 5, 25. Entonces, con eso ellos se ayudan bastante porque están haciendo una relación. Luego, después de hacerlo de esa forma, ellos se recuerdan. El recuerdo se viene en base a la experiencia que han tenido. Y esto les ayuda mucho, como les dije, porque voy a hacer un paso grande, porque hay muchas preguntas que hay que trabajar con los chicos para que ellos vean esa relación. Es, por ejemplo, si yo le digo a él 7 por 2, y él no se acuerda cuánto es 7 por 2, pero sí sabe bien la tabla de 5 y la tabla del 10, él va a elegir estratégicamente cuál de las dos le es más sencilla de recordar y de poder también sumar en base al patrón. Por ejemplo, yo digo 7 por 2, como le digo a mis niños, ¿no? A los chicos que tengo en grupo, les digo, a ver, si no se acuerdan cuánto es 7 por 2, utilicen estrategias. ¿Cuál te conviene más? ¿La del 5, la de los grupos de 5 o la de los grupos de 10? Como está el 7 más cerca, y porque va a sumar, a veces los chicos se afianzan más en la suma, y me dicen 5, la de 5, 5 por 2 es 10, 10, un grupo más, 6, un grupo más, 7, entonces sería allí 2 grupos, o sea que a 5 por 2, o sea, su mente está haciendo eso. 5 por 2 le voy a sumar los 2 grupos porque los niños han encontrado este patrón en base al análisis, más 4. Entonces ellos serían acá 10 más 4, 14. Entonces, miren qué importante es construir con los niños las tablas de multiplicar. Y aparte aquí reforzamos bastante el conteo. Entonces, miren cómo de forma relacionada los niños van aprendiendo y cómo van profundizando estas conexiones y sobre todo también propiedades que se van viendo sin necesidad de decirle su nombre, qué propiedad es, pero ellos lo van representando porque hay un apoyo que les permite esa visualización. Entonces, cuando vamos a trabajar las tablas, pues vamos a hacer este proceso en todas las tablas, enfatizando desde la metodología, como les digo, la tabla del 2, 3, 4, 5 y 10. Para la del 6, 7, 8 y 9, pues vamos a hacerlo en tercer grado. Pero quiero darles un poco esa secuencia que el día de hoy les dije que íbamos a profundizar. Entonces, voy a borrar, porque aquí lo importante también es que si yo estoy trabajando, por ejemplo, la tabla del 2, del 3, del 4, llegó el momento de hacer carrera como le digo a los chicos, carrera para contar, carrera de conteo. Entonces, puedes hacerlo así, en una hojita, una mica, o si no de repente, si eres con mucho más detalle, puedes poner aquí líneas. Yo lo hago así, los chicos se ubican bien en el espacio. ¿Qué significa estas carreras? Que yo les digo a los chicos, ya hemos trabajado la tabla del 2, la tabla del 3, por ejemplo, y yo les digo a ellos de que a sus marcas listos ya, tienen que ir contando de 2 en 2 hasta que lleguen al límite de la mica.
igual de 3 en 3. ¿Cuál es mi objetivo pedagógico en esto? Pues que los niños ahora analicen los resultados de las tablas, cómo se relacionan. Y acá podemos hacer un montón de preguntas, ¿no? Hacer, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yo les digo, si a su marca, listos, ya. Y ellos comienzan. Bueno, acá lo voy a colocar, sí, porque la idea es los primeros para poder ver. 3, 6, 9, 12. Bueno, hay diferentes formas de poder generar algo creativo, pero mi intención era que los niños aquí puedan tener esta visualización, puedan tener esta representación de los resultados de la tabla del 2, de los totales, y en base a eso, a ver, vamos a observar qué está sucediendo en la tabla del 2, en los totales de la tabla del 2 y en la tabla del 3. ¿Qué hago? Que ellos vean y comiencen, hay números hay totales que se repiten. Así, a ver, enciérralos por favor. Y los chicos van viendo. Y en base a eso van realizando, depende de las preguntas que voy seleccionando. ¿Cuál es la representación de la multiplicación del 6 en la tabla del 2? ¿Y cuál es la representación de la tabla, del 6 en la tabla del 3? Son relacionados. Entonces el niño acá expresa, lo escribe, y en base a eso voy generando preguntas, él analiza, se da cuenta, y conforme voy trabajando la construcción de las tablas, voy haciendo esa relación. Acá es trascendente hacer preguntas. Si solamente hago que el niño represente y yo no genero estas preguntas, pues muy probablemente no necesariamente afiancen lo que yo quiero, que ellos trabajen en el objetivo de mi clase. Entonces, podemos trabajar esta construcción con todas las tablas. Con la única que vamos a puntualizar, de repente ya ustedes esa estrategia también ya la conocen, que la utiliza Singapur también, pero para la del 9, porque es más sencilla, es el hecho de trabajar por grupos. Permítame, por ejemplo, vamos a poner acá, esta tapa está muy suelta. Lo mismo para todas las tablas, pero vamos a puntualizar para la del 9, por ejemplo, puros grupos de 9. Yo digo 2 por 9 es la que más los chicos recuerdan. Uy, se me desenfocó otra vez. Entonces, y voy a ver otro acá, 5 por 9, que también lo pueden ir trabajando desde la tabla del 5 cuando llegan a los 9 grupos. Yo tengo niños que hacen eso, si no se acuerdan, ellos hacen esto de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, que están haciendo que cada uno tenga el valor de los 5 grupos, tenga el valor de 5, perdón. Y aquí, lo que podemos hacer desde la metodología, utilizamos esta estrategia, que es que los grupos los cuento. 5 grupos, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y este 5, este dedo que marca el 5 que lo estoy bajando, determina mis decenas y mis unidades. 4 decenas, 5 unidades, sería 45. Esta estrategia la utiliza Singapur también para la tabla del 9, aparte de todas las estrategias que ustedes han visto, solamente para el 9. Sabemos que esta estrategia de los dedos se puede hacer con todas las tablas, pero es engorroso. Entonces Singapur lo que hace es tomar aquello que es mucho más factible para el niño, que le ayude a poder a ser más eficiente. Entonces, por ejemplo, aquí 7 por 9, pues sería 1, 2, 7 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bajan, lo que está para aquí, decenas y unidades, 63. Entonces, este acompañamiento también lo hace Singapur para el 9, aparte de las estrategias que ustedes han visto. Eso es importante, por ejemplo, también de poder trabajar. Hasta aquí, algunas consultas, preguntas. Me indican, sé que están escribiendo bastante por el chat. A ver, voy a poder. Claro que sí, mi Susana, los materiales yo los voy a compartir, se los voy a dar en un enlace de Drive,
que ya he venido acumulando desde el año pasado con toda la virtualidad, se los voy a compartir a todos y a ustedes lo adecúan, le ponen título, porque a veces yo no le pongo mucho título porque quiero que los mismos chicos se concentren en lo que estamos trabajando y de acuerdo a eso ya les pregunto, ¿no? Por así decirlo, qué es lo que estamos trabajando. Bien, ¿sí? ¿Alguna consulta? Miguel, Zulka, levantó su manito. Buenas noches, ¿qué tal? Un Buenas gusto, noches. un Igual, gusto. Muchas profesor. gracias por la conferencia, por el taller. Una consulta en relación a la multiplicación, al concepto de multiplicación. Ujú. Generalmente o convencionalmente se indica que los elementos de la multiplicación, teniendo en cuenta de izquierda a derecha, el primer elemento es el multiplicando, el que le sigue es el multiplicador y finalmente el producto, ¿no? Que es el resultado. Ujú. Y cuando se refieren al multiplicador, se indica que es la cantidad de veces, ¿no? Que aparece el multiplicando y que uno lo suma y es el resultado, no el producto. Teniendo en cuenta lo que se mencionó al inicio, ahí como que está al revés, ¿no? Primero aparece el multiplicador y luego el multiplicando. Yo entiendo que son los niveles en primaria, primero, segundo, y eso está contemplado, me refiero a que en grados superiores como en secundaria, por ejemplo, ya se indica, ¿no? O quizás en sexto de primaria, cuáles son los elementos de la multiplicación y por tanto crearía quizás conflicto al momento de identificarlos, teniendo en cuenta un orden convencional. Sí, muchas gracias por el aporte, maestro. Sí, desde Singapur lo vamos trabajando desde la construcción de la representación. Entonces, sí, por ejemplo, si vemos nosotros nuestras tablitas de multiplicar, pues antiguas, por decirlo así, yo también las he tenido, vamos a ver eso primero, ¿no? Pero desde la metodología lo utilizan desde los grupos y luego el siguiente término, los elementos, porque luego después los estudiantes lo que van a hacer es en este proceso de la propiedad conmutativa ver pues la reversibilidad, por así decirlo, el 5 por 3, 15, y no se, digamos, no se confunde porque se trabaja desde el mismo concepto y lleva esa línea en todo el proceso. En secundaria, puntualmente, no le podría responder, para ser sincera, porque no lo he profundizado. Mi nivel más está en inicial y primaria, pero de todas maneras, lo que el aporte que he dado me ayuda también para poder también canalizar y ver esa posibilidad, pero desde todo el enfoque que inicia Singapur tiene ese proceso, porque aquí es importante el significado, ¿no? Entonces igual vamos viendo esa relación, ¿sí? Muchas gracias. Y me Muchas interesó gracias. mucho la división. Esas formas de presentar el concepto de división lo acabo de ver por primera vez. Muchas gracias. Al contrario, maestro. Sí, es interesante cuando vamos trabajando desde el concepto de la división, porque de verdad que hemos aprendido parcialmente, porque ese es el concepto de división, y ahora que ya lo hemos visto, pues vamos a ir puntualizando, porque ese concepto, que no lo puedo profundizar ahora porque sería otro tema que podemos desarrollar de las fracciones, cómo les va a ayudar a los niños a entender desde el gráfico, desde la representación, la división de fracciones, que no lo trabajamos directamente el algoritmo, que si yo digo 6 entre 1/2, que el 1/2 se invierte, y toda esa relación que no se comprende, que más es un procedimiento que vamos a ver cómo se entiende desde el mismo concepto de la división. Entonces eso va a ayudar mucho. Cris, Muchísimas gracias. ¿Sí? Cris, Daniel tiene una pregunta. Ah, por favor, discúlpeme, no le había No, visto. está bien, ahí vamos. Gracias. Justamente en esto último, ¿no? Sobre el concepto de la división y que el maestro dice parcialmente, lo hemos aprendido, es mi caso, ¿no? No, esa última parte no la entendí bien. Usted dice que en la parte de fracciones sería necesario incluso otro tema, no sé si nos pueda dar un pequeño detalle. ¿A qué se refiere exactamente? ¿En qué parte se utiliza de las fracciones? ¿Cómo se podría ver? No sé, una pequeña introducción tal vez para nosotros ir profundizando en ello. Ya voy a hacer un pequeñito ejemplo para hacer un paréntesis, porque sé que igual el tiempo.
Voy a hacerlo así porque no he sacado mi material para poder representar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos 6 entre 1/2, ¿verdad? Ahí estamos viendo cuántas veces 1/2 podemos verlo en 6 unidades. Estos, vamos a ver, disculpen, lo voy a hacer así rapidito. 5, 6. Vamos viendo representación, porque esto lo hacemos con los chicos pues desde el material que lo doblamos y luego vamos a ir viendo la representación. Entonces, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Y si yo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. ¿Qué relación y qué concepto de división aquí estoy viendo? Entonces, por eso le decía esta forma relacionada, que voy a hacer un puntito de repente más adelante, por allí otra invitación, vamos a hablar puntualmente de las fracciones, porque esto tiene que ser hermoso, ese tema de las fracciones también, cómo se inicia, qué conceptos previos se necesita, porque el niño después no entiende, yo gracias Miguel, y después de ver todo eso, el niño analiza, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es 12? Para comprender el algoritmo. Ah, se está multiplicando, pero ¿por qué sucede eso? Entonces ahí viene el análisis con el estudiante. A eso me refería, maestro, con los conceptos de divisiones, que unos aportan más para los naturales y los otros para las fracciones, ¿sí? Que vamos a verlo más profundo en otro tallercito. Bien, entonces vamos a continuar en esta parte porque hay que ver varias materiales también. Vamos a ver con la hora, no me quiero pasar mucho. Vamos a ver. Bien. Voy a hacer una introducción de lo que es el modelo de barras, porque esto es otro taller aparte para profundizar de lo que significa. Pero el modelo de barras es un tipo de representación pictórica que utiliza Singapur para poder desarrollar pues, diferentes situaciones problemáticas. Ayuda mucho en la visualización. Ojo, ayuda a la comprensión del problema, no necesariamente llega a la solución. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque la otra parte tiene que ver con el algoritmo en sí, el concepto que hemos ido construyendo. Y aquí voy a hacer ciertos ejemplos así puntuales. Y miren, desde la multiplicación, el concepto que hemos trabajado con material concreto de grupos, elementos y total, pues lo vemos representado en el modelo de barras, donde en este caso la barra, que está dividida en 4 partes, representa los grupos, que está implícito. Por eso es tan importante el hecho de que el niño afiance y que construya este concepto en base a estas 3 frases. Los grupos, 4 grupos. Y lo que vemos en la parte superior vendría a ser los elementos por grupo para esta representación del modelo de barras. Y siempre tiene que estar presente la interrogante, que viene a ser en este caso el total. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta forma de representación se está viendo el concepto que hemos trabajado de multiplicación. O sea, el niño traslada, por así decirlo, la representación de lo que él comprende en base a la situación problemática que le hemos planteado. Lo mismo sucede para la división, pero su representación es distinta, porque la división tiene 2 formas de 2 conceptos que hay que trabajar. En el modelo de barras para el reparto equitativo, que es lo que más trabajamos, pues vamos a ver que lo que nosotros preguntamos son por los elementos. Y miren, los elementos que anteriormente estaba presente en el esquema de multiplicación, aquí es la interrogante, porque estoy preguntando por cada uno de estos elementos que hay en los grupos. Entonces, mi representación en la división, el total siempre está allí, presente, lo represento. Y otra vez, estos 5 vendrían a ser, que se observan los recuadritos, vendrían a ser los grupos. Entonces, se dan cuenta, los grupos están implícitos, no se representan numéricamente. Los niños tienen que, cuando vamos trabajando con el modelo de barras, los niños ya con todo este proceso de construcción lo van representando y con ello van logrando este proceso de plasmar esta comprensión de una situación problemática. Cuando les decía que no necesariamente llegan a la respuesta, tiene que ver eso por un tema algorítmico que aquí ya entra a tallar. Pero sí el hecho de que entiendan de que, o sea, acá tengo que dividir.
acá tengo que multiplicar, porque se da cuenta en el proceso mismo de la relación. Y acá, por ejemplo, en el agrupamiento equitativo, que es el que no le damos mucho énfasis, como verán, aquí se ha agrupado de 3 en 3, para poder luego pues conocer, no lo he encerrado como grupo para que se pueda diferenciar. Pero igual aquí el 27 sería el total, y acá también se ve el total. El 3 vendría a ser el agrupamiento que he hecho de los elementos, equitativamente 3, 3, 3, para que esos conformen un grupo, cada 3 mariquitas en este caso, y si yo cuento, serían allí los 9 grupos el resultado. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Los grupos, aquí lo vamos a hacer como una representación en puntitos, porque no conocemos los grupos, pero lo que sí sabemos es lo que equivale, o en este caso la representación de los elementos, pero lo estoy incluyendo dentro de la barra para no hacer un doble corchete en la parte superior. Este proceso de representación, los niños lo van generando en base a las preguntas que nosotros vamos orientando dentro de la comprensión del problema con los pasos de Polya, que nosotros seguimos bastante dentro de la metodología. Y eso, por ejemplo, es clave para esta forma de representación. Entonces quería darle una pincelada del modelo de barras, porque esto pues inicia en este grado y en lo que es la multiplicación, y pues continúa en todo este proceso hacia sexto, ¿sí? Entonces es un pequeño esbozo para poder trabajar. Bien, cuando vamos a tercer, cuarto grado, aquí es sumamente importante el hecho de ya generar este proceso de la multiplicación en base a poder multiplicar por una cifra, por 2 cifras, inclusive también en la división. Y aquí lo que nosotros queremos en este proceso de ir trabajando es que los niños aquí comprendan el algoritmo en base al uso de material concreto. Entonces vamos a llevar el mismo concepto y los niños se van a dar cuenta cuándo es grupo, o sea, cuándo su resultado es el grupo y cuándo son los elementos, por la forma del esquema mismo. Es bien interesante esto. Cuando le hacemos trabajar a los chicos desde pequeños en eso, ellos se dan cuenta en ese proceso porque les hemos ido acompañando. Aquí vamos a utilizar la base 10, los discos de valor posicional, que los voy así a presentar, y las plantillas que voy a compartir luego en el enlace de Drive, que le voy a pasar a Miguel para que lo comparta por el grupo de WhatsApp. Entonces aquí vamos a ver ciertos esquemas. Como verán, todo yo lo tengo en blanco y negro porque así le doy a los chicos, todo es mica, y normalmente lo trabajamos así. Dijimos que trabajamos desde un modelo de relación. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, este modelo de aquí, estamos viendo, es división. El total, conozco los grupos, y el resultado van a ser los elementos. Pero también este mismo esquema, invirtiéndolo, podemos trabajar la multiplicación. Y es ahí cuando ciertos esquemas permiten este proceso de relación con los estudiantes. Aquí voy a utilizar desde una base 10, permítanme por favor, una base 10, ¿ya? Pero también voy a mostrarles estos discos de valor posicional, donde va a tener la misma función, en el aspecto que ahí se traslada lo que viene a ser el concepto que estamos trabajando desde un inicio con los chicos del valor posicional. Acá lo tienen bien afianzado, pero ¿qué pasa? Los discos de valor posicional te permiten trabajar pues, con mayor ámbito numérico. Es allí cuando más o menos de tercero a cuarto es que la metodología introduce este material, que lo podemos trabajar desde tercero en realidad, pero tiene que ver mucho con la comprensión. El niño tiene que haber interiorizado bien esta representación de lo que viene a ser el valor posicional, porque este material sí le permite esta visualización de ver que 10 decenas es una centena. Pero aquí ya no se puede evidenciar de la misma forma, pero el niño ya comprende que pues 10 grupos de 10 discos te dan una centena. Entonces, y en ese proceso los chicos van trabajando, o sea, trasladan, y esto, pues igual las monedas
bueno, los discos, perdón, 1000, 10.000 y van trabajando, ¿no? También esto va a estar en el Drive, no se preocupen para que ustedes lo puedan también pasar a sus estudiantes, porque lo que nosotros queremos, y es el sueño que creo que tenemos con Miguel, es que ustedes se vayan apropiando de diversas estrategias, sí, de materiales, pero que ustedes también analicen sus procesos en cuanto al desarrollo de la sesión de clase. Eso es muy importante. Por ejemplo, voy a hacer acá algo sencillo, de repente con la base 10 ya ustedes lo han representado, vamos a poner aquí la división. Miren cómo este espacio les permite a los estudiantes pues, generar su representación en base a esta comprensión. Yo digo 63 entre, bueno, acá tiene 4, voy a ir al de atrás mejor para que me ayude, permítanme por favor, porque hay un esquema para cada uno de ellos. ¿Ya? Vamos a hacerlo con el tablero, aunque a veces me gusta a mí sin tablero porque los chicos ya se ordenan, ya van viendo su espacio y eso es trascendente también, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos 63, vamos a poner 63 entre 3. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué dirán ustedes? ¿Que esto va a ser por agrupamiento equitativo o va a ser por reparto equitativo? ¿Qué dicen? Lo que consideren. ¿Reparto equitativo o Reparto equitativo. Reparto equitativo. Reparto equitativo. Excelente, va a ser por reparto equitativo, de hecho que sí, porque ya conocemos los grupos. Entonces, eso, por ejemplo, los chicos se dan cuenta cuando trabajan desde primer grado con todo este proceso que nosotros vemos. Y cuando vamos a trabajar en la división, voy a hacer una división sencilla, porque aquí lo que nosotros queremos es que el estudiante pues, pueda lograr esta forma de reparto en base a iniciar con las decenas, porque estos son 6 decenas, y esto se está observando aquí. 6 decenas entre 3 grupos, pues estamos viendo que son 2. ¿2 qué? 2 decenas, y esto es importantísimo, porque luego los niños van a poder hacer divisiones en base a que ellos interiorizan todo lo que viene a ser el valor posicional. Por eso es tan relevante el uso del material. No va a estar siempre con ellos el material, luego se van a desprender de eso basado en la comprensión del algoritmo en todo este proceso, y luego van a utilizar diversas estrategias para poder dividir, como voy a cerrar con una de ellas. Entonces vemos aquí que hay 2 decenas en cada grupo. ¿Y por qué le resto? Porque había 6 en un inicio, 6 decenas, pero las he quitado para colocarlas en cada grupo. Entonces al quitarle estoy restando, ya no están aquí. Entonces eso es lo que se evidencia. El material me dice, me da una ruta de lo que se está realizando en base al valor posicional. Luego veo que me quedan 3. Entonces voy a hacer otra vez el reparto. Y acá veo que he quitado estos 3 que estaban en un inicio, y por eso lo que voy a hacer es restarle 3. Sencillo, empezamos, y con esto los chicos van a ir profundizando, y acá me doy cuenta que quedó 1 en cada grupo. Entonces, como verán aquí, el resultado viene a ser los elementos de cada grupo. Y es, como le digo, interesantísimo ver cómo los chicos pueden trabajar y darse cuenta de ello. Es más, cuando ellos van en este proceso, a veces puedes presentar esta forma para que ahí coloquen el total, y no necesariamente pones estas flechas, pones en blanco todo, y ellos, de acuerdo a la situación problemática que les des en tiritas, eligen qué tipo de esquema es, de acuerdo si es agrupamiento equitativo o si es reparto equitativo. Entonces, súper interesante. ¿Y por qué nos ayuda todo ello a poder trabajar? Que lo hubiera hecho también igual desde los discos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo los niños, ya para no extenderme mucho, disculpen, pero es que es bien apasionante ver todo este proceso de construcción, ver cómo los niños, cuando se basan en este proceso, son libres de poder establecer distintas formas de poder solucionar una situación. Me voy a saltear en este proceso ya a quinto y a sexto, cuando hemos visto este valor posicional bastante afianzado. ¿Qué sucede? Que nosotros trabajamos utilizando el algoritmo convencional, que no es que esté mal, porque vamos enseñándolo, pero con ayuda del material.
y el niño se va dando cuenta y te explica por qué se está renombrando o se está reagrupando y renombrando, como le llamamos desde la metodología, una decena, una centena, etc. Pero aquí es importante cuando ya los niños van en esta comprensión del algoritmo, no necesitan realizar este proceso necesariamente, porque establecen relaciones. Si yo digo, por ejemplo, 27 por 32, desde el algoritmo convencional vamos a ir trabajando, y aquí vemos, ¿no?, 54, y sí, Singapur lo que hace es tener, se enfatiza mucho en el valor posicional. No decimos 3 por 7, no, acá es 30, porque ese es decena, 30. Por eso es que la respuesta aquí va a ser 810. Es diferente a nosotros cuando no colocamos el cero, le decimos que al niño que deje un espacio, pero ¿qué sentido tiene para él? Mejor llamarlo desde el hecho de su propio nombre y apellido. 3 decenas o 30, perdón, 30 unidades, si lo que llaman así, o 3 decenas por 7 unidades. Y en base a eso, pues el niño lo que hace es una solución como nosotros la conocemos. Pero miren, un niño que trabaja desde la metodología de Singapur y que ha hecho todas estas conexiones en base a cómo ha ido generando este inicio. Él lo que hace es, el valor posicional lo tiene bien interiorizado. Entonces él dice 2 veces 7, que en este caso serían unidades, y él dice, 14. Y luego 2 veces 20, que son 2 decenas, 40. Ok, acá es 3 decenas, que sería 30. 30 veces 7 sería 210. Y le queda aquí el 30 por 20. Miren cómo el valor está súper desarrollado en el niño, y él moviliza los números de acuerdo a cómo le conviene, distintas maneras. Y aquí rápidamente, pues el niño puede observar, mira acá, hacia el ojo nomás, uno lo puede sacar. Puedes sacar que sale 864, observándolo a golpe de vista, por su bitización. ¿Por qué? Porque hemos visto este desarrollo y porque son números conocidos que el niño va relacionando. Entonces nosotros lo que queremos llegar es a eso, a que el niño establezca relaciones en base a lo que le es más conveniente, basado en el uso del desarrollo del valor posicional, de esta comprensión que le va a permitir libertad para poder elegir y decidir cualquier tipo de estrategia en base a lo trabajado en todo este proceso. Entonces, maestros, yo de verdad que me siento muy contenta de haber trabajado el día de hoy con ustedes. Sé que también el tiempo se ha quedado un poquito corto. Quiero terminar con esta división, al igual que hice con la multiplicación, desde el enfoque de trabajarlo de forma libre, donde el estudiante sea el que domine todo este proceso trabajado. Por ejemplo, 672. Ya sabemos el algoritmo convencional. Acá los chicos son capos en esto, los que vienen trabajando. Ellos lo que hacen es establecer, aquí podemos desarrollar el divisor, bueno, en este caso el cociente, de diferentes formas. Eso va a depender del estudiante que tenga mayor relación con ese número, pero como va a ir trabajando desde la metodología, pues normalmente la estrategia es de trabajar del 10, del 100, del 1000, porque eso es una estrategia que se trabaja bastante. Entonces lo que él hace aquí es decir, a ver, acá me conviene, mira 600, está mirando allí 600, pero dice 600 para 4 no se relaciona. Puede ser 500, puede ser 400, 400, y aquí sería 100, ¿sí? Entonces vamos a restar, entonces de los 400, aquí veo que me queda 272. A ver, lo miro como 200, lo miro, ¿cuál me conviene? Hay niños que lo van a mirar como 200, de repente hay que ver también la relación. Pero acá un niño lo mira como 240, porque tiene una relación más cercana a ello. Como le digo, que hay muchas formas. 240, ¿por qué? Porque él dice, 60, 6 por 4, 24, y ese trabajo del cero lo desarrolla mucho en Singapur en todo este proceso de cuarto, quinto, para sexto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una sustracción. 32, listo, 32 y 4, 8. Y este ha sido una forma de desarrollar al ojo. ¿Cuánto es 672 entre 4? 168. ¿Será la única forma de desarrollarlo? No. ¿Saldrá así a todos 168? Sí.
pero habrá diferentes descomposición. ¿De qué va, en qué va a variar? En la forma como el niño se haya relacionado con todas estas estrategias y qué número le es más factible para él. Y eso queremos, que los chicos tengan un pensamiento flexible, un pensamiento relacionado, que les aporte a que eso lo lleven a su vida diaria, como le dije, el pensamiento crítico y todo ese proceso, pero va a ser siempre y cuando nosotros lo trabajemos desde el enfoque del mismo concepto, en este caso de lo que hemos trabajado, multiplicación y división, de las estrategias que utilicemos, de la pertinencia de los materiales que vamos a trabajar y de cómo va a ser nuestra gestión nosotros como maestros, nuestra gestión pedagógica, nuestra gestión del error también, que no le decimos al estudiante no te equivocaste, sino como él tiene estrategia de utilizar el material, le decimos, a ver, demuéstrame que 672, verbalmente que te lo ha dicho, es 4 con tu material. Entonces el niño, él mismo va siendo protagonista de ese proceso de ir reconociendo su propio error. Hablamos de metacognición, hablamos de que él tiene que ir generando ese proceso, pero no lo va a hacer solo si nosotros no damos ese pase. Aparte que el error es, desde la metodología, es una oportunidad grandísima de aprendizaje. Y ellos tienen que irse desprendiendo del temor a equivocarse. Si el error es un proceso es un proceso natural en el que podemos nosotros generar muchísimo aprendizaje, pero va a depender de cómo lo gestionemos para que ellos se sientan libres. Siempre menciono mucho esa palabra libertad, porque creo que a eso nos debe llevar la educación, ¿no? A seres pensantes, con distintas estrategias, libres de decidir qué es lo que deben hacer, y todo eso lo podemos trabajar desde la matemática. Como conclusión, vamos a ver que Singapur se centra en la resolución de problemas y en el desarrollo del pensamiento abstracto, como lo hemos visto. Desarrolla la comprensión profunda de conceptos matemáticos, profunda, no la simple mecanización. Promueve que el estudiante sea consciente de su proceso de aprendizaje, porque en todo instante le estoy preguntando, le estoy diciendo que me represente, le estoy diciendo que me explique qué significa, no me quedo con el resultado, sino con todo el proceso que ha seguido para obtener ese resultado. Y importantísimo que se base en fundamentos que van a permitir que los estudiantes construyan su aprendizaje de manera progresiva. No hay afán por querer pasar y saltarnos temáticas o antes de un grado, cuando sabemos que esto va a ir desde la profundidad y va a ir trabajándose de menos a más. Bueno, maestros, yo les agradezco muchísimo este espacio y bueno, disculpen que me haya pasado un poquito de tiempo. Y un enorme abrazo a todos. No sé si tendrán alguna consulta o alguna indicación. Te doy el pase, Miguel. Muchas gracias. Excelente. Maestra Cris, bueno, tomo la palabra, Miguel, disculpa. La verdad, muy hermoso el tema, muy didáctico. Nos has enseñado, creo yo, a amar la matemática. Nos has emocionado con tantas estrategias, el uso de materiales. La verdad que si nuestros estudiantes aprendiesen la matemática de esta manera, pues sería todo diferente. No, hoy en día yo soy, especialista en dificultades de aprendizaje y al consultorio llegan pues niños que detestan la matemática. Tú le dices, vamos a hacer un ejercicio. No, matemática no. Hay un bloqueo emocional. Y muchos niños, ya están, muchos de nosotros hemos tenido ese encuentro en donde le hemos agarrado ya un tedio, un fastidio, un temor a la matemática. Pero sin embargo, hoy tú nos has demostrado algo diferente y nos motivas a que enseñemos de esta manera. Mónica, tu micro. Ok. Como docentes, nuestra misión es llevar de la mejor manera para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. Y la verdad, muchas gracias, Cris. La verdad, nos ha encantado. Muchos docentes han escrito pues que les ha encantado y muchos docentes también nos escriben un poquito más para profundizar. Sabemos que el día de hoy ha sido muy veloz todo. Hay procesos que tenemos que irlos practicando y la verdad, si por ahí vamos a ir evaluando, sale algo hermoso para plantearlo, lo vamos a hacer en beneficio de nuestros estudiantes. Miguel, ¿deseas comentar algo? Gracias, Cris. Sí, claro que sí, Mónica. Mientras vas poniendo tus presentaciones, Cris, agradecerte. Y les dije que Cris es una apasionada de la matemática. Y claro, tal cual como muchos profesores
nos apasiona buscar estrategias, hacer que el chico disfrute, desarrollar su pensamiento, que no se esquematice en procesos que ni él entiende, y buscar que vivencie, que toque, que sienta, pues Cris nos ha mostrado que sí se puede y hay caminos. Maestros, ¿qué toca? Toca seguir profundizando, toca seguir investigando, toca seguir analizando, ¿no? Desde esa idea, este es nuestro taller 21, y hemos realizado un conjunto de capacitaciones, y miren, estamos con más invitados, con gente más especialista, y qué bueno, Cris, agradecerte nuevamente. Bienvenida a CIDEA. Y acá más de 450 maestros te lo agradecen. Revisa los chats, ¿Cómo te pueden encontrar, Cris? ¿Cómo se contactan contigo? O de repente nos das la información para los grupos, para los... Sí, en el enlace del Drive, en este caso en el grupo también de WhatsApp, yo les voy a compartir mi fanpage. Yo soy como didáctica de la matemática, he iniciado este sueño, impulsada también por el sueño de Miguel, porque nos conocimos, como dices, algunos años, y esa pasión hace que pues nos movilice, y yo encantada de verdad de poder acompañarlos, y también puedan ver ese fanpage en el cual publico distintas estrategias y herramientas también digitales, porque me apasiona lo digital también, solo que ahora hemos tenido mucho espacio eso, porque quería que profundizaran en todos estos procesos de cómo trabajarlo también para todo lo relacionado a matemática. Entonces, allí yo creo que van a poder contactarme, y bueno, acá les pongo mi correo de todas maneras, mi correo directo. Cualquier consulta que ustedes necesiten, igual, yo encantadísima. Yo creo que es un entorno de aprender juntos, porque todos aprendemos juntos, y la experiencia es sumamente importante, ¿sí? Muchísimas gracias, y también les dejo aquí mi número telefónico por cualquier consulta que tengan. Igual, con Miguel vamos a estar allí juntos en muchos sueños apasionantes, claro que sí. Así que esa es la idea, ¿sí? Muchísimas gracias. A ti, Cris. Sí, Mónica. en el grupo. Sí, se lo voy a pasar toda esta información a los grupos de WhatsApp para que tengan toda la información de Cris y puedan contactarse con ella. Pues esta mesa también nos llena, yo siento, de alegría. Ok. Mónica. Sí, gracias, Miguel. Bien, maestras, maestros, es un agrado, un placer tenerlos aquí también a ustedes de diferentes puntos de nuestro amado Perú y también de otros lugares del exterior. Muchísimas gracias por confiar en CIDEA. Bueno, continuando con nuestro cronograma, el día de mañana tenemos también un taller muy importante que habla sobre la resolución de conflictos para una buena convivencia. Sabemos que hoy en día diferentes familias, incluyendo nuestras familias, pasamos por situaciones muy complicadas, muy difíciles, en donde el docente también tiene que dar un soporte emocional a los estudiantes. Entonces vamos a trabajar con un especialista en donde nos van a dar estrategias y formas cómo abordar los conflictos y cómo lograr una buena convivencia dentro del hogar, dentro del aula. Pues están cordialmente invitados el día de mañana a las 7 de la noche. De igual manera, el día jueves, recordemos que continuamos y vamos a conocer una plataforma nueva, que es el NIRPUT, que también nos va a ayudar a hacer diferentes estrategias en el campo virtual, que hoy en día lo necesitamos mucho para compartir con nuestros estudiantes. También, nuevamente, reiterarles la invitación hacia nuestro taller, que es Desarrollando habilidades para la comprensión lectora en la virtualidad. Como docentes, sabemos que nuestros estudiantes muchas veces se encuentran con dificultades a nivel de la lectura y muchas veces no pueden abordar el tema de la resolución de problemas porque existe un problema en la lectura y en la comprensión. Pues es importante, pues, conocer estrategias y formas de ayudar en este aspecto tan básico que es la lectura y en todos los procesos que tiene que ver con este campo, desde la parte visual, desde la parte auditiva, y la especialista Andrea, que trabajó el día de ayer con nosotros, nos brindará nuevas herramientas y nuevas estrategias para trabajar. Están cordialmente invitados. El día viernes y sábado daremos ese taller de 3 horas cada día. ¿Qué es lo que abordaremos en ese taller? Abordaremos la enseñanza de la lectura en la educación virtual.
la lectura y sus modelos teóricos, los predictores del aprendizaje de la lectura, la decodificación, la precisión, la fluidez, la comprensión del lenguaje oral y escrito, los conocimientos previos, el vocabulario, el análisis, la síntesis. Todos estos temas van a estar abordados con actividades prácticas dentro del aula y con herramientas virtuales que van a ir complementando y ayudándonos en esta forma que estamos hoy en día trabajando con nuestros estudiantes. Quedan cordialmente invitados, toda la información se les pasa a los grupos de WhatsApp y en nuestras redes virtuales. En el chat del Zoom se ha estado pasando el enlace para unirse a un grupo. Los profesores que aún no están dentro de nuestros grupos de WhatsApp pueden unirse a través de ese enlace. Bien, maestras, maestros, muchísimas gracias, muy agradecidos por su participación. Los esperamos el día de mañana, a las 7 en punto, por favor. Pueden prender sus camaritas, por favor, para irnos tomando unas fotitos. Muchísimas gracias. Vamos a sonreír a la cuenta de 3, a ver. Gracias a ustedes, más bien. Qué gusto de verlos, maestros, maestras. Nos acompañamos en estos momentos no tan fáciles de llegar, pero nos estamos acompañando. Qué gusto de verlos, en verdad. Y bueno, nos vemos mañana. Voy a tomar un par de fotitos y voy a estar colocándolos en los grupos de WhatsApp también. Y si ustedes pueden tomar fotitos. El enlace. De ahora en adelante que no me voy a perder los cursos. Okay. Esta grabación también las vamos a compartir por los grupos de WhatsApp para que puedan tener las grabaciones de estos talleres y luego les vamos a enviar un enlace para que ingresen a una plataforma y puedan ver los talleres pasados. Todo el grupo de talleres que hemos estado desarrollando para que los puedan ver, repasar, porque claro, en 2 horitas y 3 abordados desde primer grado hasta quinto, es complicado, pero nos ha dado pautas bien claras y muy precisas, y eso es lo que queremos los maestros también. ¿De acuerdo? Muchas gracias, maestras. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Maestra, que mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesores. Gracias, maestras, maestros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias a ustedes, Miss Mónica, profesor Miguel. Muchas gracias, Miss Cris. Excelente. Ustedes mismas. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Cris. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias. Excelente tema. Gracias. Muchas gracias. Ok, Miss. Hasta luego. Gracias. A ustedes, profesores.